pares craneales y núcleos. Vamos a revisar principalmente, digamos que la división neuroquirúrgica, que es fosa anterior, fosa media y fosa posterior. Entonces hay respectivamente pares craneales altos con sus salidas, pares craneales bajos en fosa media y pares craneales aún más bajos en fosa posterior. Entonces, base de cráneo, precisamente las divisiones que tenemos que tener en cuenta, particularmente en fosa anterior vamos a revisar lo que son los pares oculomotores, visual y olfatorio. Entonces vamos a comenzar desde el primer par craneal, que es el olfatorio, seguimos con el segundo par craneal, que va a ser el visual, nervio óptico específicamente, y con los oculomotores 3, 4 y 6, a pesar de que 6 tiene un origen más bajo y más medial que 4, de todas formas participan en la misma función que va a ser el movimiento de los ojos. Digamos que toda esta presentación se podría resumir en este cuadro, particularmente función principal y de dónde sale. Eso es todo lo que uno tiene que saber de los pares craneales en teoría. En la práctica y en disecciones de pronto es algo un poco más complejo, pero pues para efectos prácticos de los repasos y de recién conocer el tema es mejor tener esto muy claro. A qué función se asocia cada par craneal y verán que todo se facilita de aquí en adelante. Entonces comencemos con un punto clave, el surco limitans. Surco limitans es una pequeña delimitación que sobre todo vamos a ver a nivel del cuarto ventrículo. Recordemos que si este es nuestro cuarto ventrículo, aquí está el cerebelo y aquí está el tronco. Entonces este surco limitans es como un vestigio embriológico que nos va a diferenciar entre la parte motora y la parte sensitiva de los pares craneales. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que los pares craneales que estén a partir del surco limitans hacia medial van a tener principalmente una función motora. Entonces, surco limitans y los pares motores, los pares craneales bajos, esencialmente, a partir de 5 van a ser motores del surco limitans a medial, o sea, de aquí para acá. Y en cuanto a la funcionalidad sensitiva, va a ser a partir del surco limitans hacia lateral, en donde vamos a encontrar principalmente el octavo par craneal. Siguiendo un poco ya en disección, lo que vamos a ver es que los pares craneales fueron nombrados de acuerdo a su ubicación. Entonces va a ser de 1 a 12 en forma descendente. De pronto el único que sí va a cambiar un poquito el orden va a ser el 12, que si nos damos cuenta el origen del 11avo par es un poquito más abajo, del 10º es poquito más arriba y como casi al lado del 12avo par craneal, y este va a salir a partir de aquí las pirámides. Recordemos que las pirámides son bien anteriores, y las olivas, núcleos olivares. Entonces entre uno y el otro va a salir el 12avo par craneal. Entonces si esto es el puente, estos son los pedúnculos cerebrales, estamos diciendo que esta es una vista ventral del cerebro. Esta es una vista posterior y adivinen qué estaba aquí. Entonces si yo lo dibujo como algo más foliadito, entonces algo así más o menos, bueno, las habilidades artísticas. Entonces esta es una vista posterior del tronco encefálico y aquí tenemos nuestro cuarto ventrículo, obviamente con muchas estructuras aquí, pero básicamente esta es una vista posterior. Entonces aquí solía estar el cerebelo. Hay un par craneal que es el que tiene un recorrido bien particular y es el único que sale de posterior, que es el cuarto par craneal. Él sale posterior y se va anterior todo el reborde lateral del segmento libre del tentorium para entrar al ligamento anular en la órbita y ahí llegar a su respectivo músculo, que es el oblicuo superior. Primer par craneal, el olfatorio. Entonces, inicialmente es una prolongación del telencéfalo, viaja por debajo del giro recto. Recordemos un poquito en nuestro cerebro en una vista ventral, que tenemos el giro recto en el lóbulo frontal, y va a tener su salida del cerebro a partir de la lámina cribosa en el hueso etmoides. Entonces, ¿qué va a ser la lesión principal del olfatorio? Pues pérdida de la olfacción. Entonces esto se llama anosmia y esto puede tener varios grados. Entonces un grado menor, o sea, puede oler algo pero no bien, hiposmia, o hay veces que esto de cajosmia lo coloqué aquí y se me olvidó colocarle un asterisco gigantesco,
porque esto no es propiamente una lesión del nervio, sino que muchas veces se asocia a focos epilépticos, que pues uno los puede ubicar fácilmente por eso, precisamente, porque tiene una implicación directa sobre el par craneal. Entonces, ¿cuál es la causa más común de anosmia? Todos me pueden decir en un punto como no, trauma, porque lesiona la lámina cribosa, entonces va a lesionar todas las terminales nerviosas del olfatorio, pero no. Resulta y pasa que la causa más común de anosmia, todos lo hemos pasado, fue una gripa, también en casos severos de rinitis. Entonces, un poquito más, tenemos acá nuestro primer par craneal, el hueso etmoides, la lámina cribosa y la salida de estas terminales nerviosas. Entonces, la lámina criforme, receptores, células, tal, y esto con su directa implicación en la mucosa nasal. Cuanto al segundo par craneal, tenemos entonces esta estructura que tenemos que aprenderla muy bien, que es el chiasma óptico. Cuanto al chiasma óptico, esta vía visual es bien importante. Aquí les centremos mucha atención en este punto, porque encima del chiasma óptico está la glándula pituitaria. En cuanto a la glándula pituitaria, tiene una implicación bien grande en la vía visual, porque cuando hay tumores, pues vean qué pasa, se espicha el chiasma óptico y nos va a dar algo que se llama hemianopsia bitemporal. Generalmente la información visual viaja, se procesa, mejor dicho, en el lóbulo occipital esencialmente. Hacia lóbulo temporal vamos a tener el análisis del color y la forma, mientras que hacia parietal vamos a tener un poco del movimiento y las relaciones espaciales. Otra parte fundamental de la vía óptica del segundo par craneal es su relación en el cuerpo geniculado lateral. Entonces acá en el tálamo vamos a tener dos cuerpos geniculados, uno lateral y uno medial. El medial va a estar en plenas relaciones con el octavo par craneal y principalmente con el nervio coclear, a diferencia de núcleo geniculado lateral, que va a estar relacionado con la vía visual, y los bastones. Entonces, ¿de qué se encargan los conos? Bueno, los conos se encargan de todo lo que tenga con colores. Entonces, una cosa fácil es que los helados se llevan en conos y los helados son de color. Sé que es pendejo, pero pues... Y pues los bastones para la luz de las figuras. Entonces esto ya vamos a hablar un poquito más cuando hablemos solamente de la vía visual y cómo se ve una lesión, pero así se ve una hemianopsia bitemporal por una lesión en el chiasma óptico. Entonces aquí está nuestro tumor pituitario. Ahora vamos a seguir con los oculomotores. Entonces, de acuerdo con los nervios oculomotores, vamos a tener a 3, 4 y 6. Entonces, ¿qué es lo importante? El oculomotor, aparte de inervar los músculos, va a tener otras funciones. Él va a ir al párpado y va a encargarse de la elevación del párpado. También con el ganglio ciliar va a encargarse de la acomodación, modificándose en el músculo ciliar total. Entonces, principalmente lo que nos va a dar es como el cierre del ojo, entonces nos va a producir miosis. El troclear se va a relacionar plenamente con el oblicuo superior, y esto nos va a ayudar más que todo es a la extroversión del ojo, digamos como una pseudoelevación. Y el abducens pues simplemente va a encargarse del músculo recto lateral, y esto va a ser la mirada lateral o abducción del ojo. Entonces, con los pares oculomotores vamos a comenzar. Entonces estamos acá en fosa anterior, y aquí vamos a tener un pequeño anillo que va a ser donde van a entrar todos los oculomotores y la arteria oftálmica. Entonces acá está señalado todo lo que yo les comentaba. El cuarto par craneal viaja en el extremo libre del tentorium y entra, viene nuestro oculomotor, y este par craneal que está por acá bien medial, obviamente aquí lo pintan hacia afuera, pero él realmente hace como un recorrido como un loop, por así decirlo, y hace esto. Y entra por algo que se llama canal de Dorelo, y ahí entra al canal de los oculomotores, después a unirse con el oculomotor. El par craneal 3 específicamente entra por el triángulo oculomotor.
Entonces acá básicamente un poquito de un resumen. Aquí pues podremos terminar todo el resto de la presentación. Entonces, importante que sepan, el segundo par craneal sale por el canal óptico, mientras que 3, 4, 6 y aquí hay algo que les quiero mencionar, B1, que es la primera rama del trigémino, todos salen por la fisura orbitaria superior. Entonces, ¿cómo va esta cosa? Entonces, listo, tenemos acá el anillo tendinoso común por donde entran todos los pares craneales oculomotores. Entonces va a estar el oculomotor que se va a dirigir hacia el recto superior, el cuarto par que viene a inervar el recto superior. Tenemos aparte ramas del oculomotor al recto medial, al recto inferior, y vamos a tener pares ramitas adicionales, por ejemplo a la glándula lacrimal, la ciliar a partir del ganglio ciliar que está por acá, y así respectivamente. Adicionalmente vamos a tener acá AB1 que nos va a dar 3 ramas principales, una rama frontal y una rama nasociliar. Digamos que lo importante de acá es que vamos a tener una rama acá supraorbitaria y la rama nasociliar que se va a encargar principalmente como de la sensibilidad, incluso en la mucosa. Tenemos que revisar muy bien esto de los oculomotores y sobre todo aprenderse a qué par craneal específicamente se relaciona aquí. Entonces, la mirada al frente tienen que estar todos bien tensionados, bien bonitos. Entonces, en este ejemplo, que hay una lesión del tercer par, tenemos que se le pide al paciente que mire a la izquierda y el recto lateral está perfecto. Pero, ¿qué necesitamos para que la mirada conjugada se vaya a la izquierda? Que también funcione el recto medio, y ese no está funcionando. Entonces, por eso es que la mirada se va hacia abajo, porque aquí el otro que está haciendo su efecto es el cuarto par craneal con el oblicuo superior. Cuando hay lesiones del oblicuo superior, digamos que aquí abajo está precisamente, miren que no podría hacer el paciente, mirar hacia abajo. Si no puede mirar hacia abajo, adivinen con qué va a tener problemas, con bajar escaleras. Entonces esa va a ser la queja principal. Obviamente que este es un caso muy dramático, pero pasa así, de forma similar. Y las lesiones aquí suceden muy seguido por el recorrido tan largo que tiene que hacer el par craneal hasta llegar a su origen. Entonces la más fácil de todas es el sexto par, y es básicamente, si se le pide al paciente mirar cualquier extremo que requiera su acción, mejor dicho, aquí se le pide que mire a la derecha y no puede mirar, pero miren que del otro ojo contralateral sí, pero porque aquí está actuando es el tercer par con su implicación del recto medio. Bueno, el reflejo de acomodación, entonces este involucra tanto el nervio óptico, que viaja la información por el plasma óptico, viaja al núcleo pretectal, que ahí es el colículo superior. Esto todavía no lo hemos revisado, pero básicamente en los colículos superiores, que va a ser en esta imagen que ya habíamos visto un poquito previamente, donde tenemos acá los pedúnculos cerebrales, estos van a ser nuestros folículos. Aquí va a estar el acueducto cerebral y justo en la parte inferior va a estar el núcleo parasimpático de Edinger-Westphal. Entonces, una vez aquí en Edinger-Westphal hace sinapsis, o mejor dicho, se activa y viajan las fibras por el tercer par craneal que está saliendo por la fosa interpeduncular hasta llegar al ganglio ciliar. Y en el ganglio ciliar al músculo constrictor de la pupila. Entonces esto se va a encargar de todo lo que se refiere a miosis y midriasis. Miosis es un nombre más cortico, entonces quiere decir que el ojo está más chiquito. Midriasis es un nombre más largo, entonces el ojo está más grande. Entonces la lesión va a ser la midriasis. Lo que se busca con todo este recorrido es la miosis. Entonces esto es un poquito más avanzado, que es la mirada conjugada, en la cual, ¿qué nos quiere decir?
si tenemos que mirar para un lado, por ejemplo, le estamos pidiendo al paciente que mire a la izquierda, tienen que hacer efecto el recto lateral del lado que queremos que mire y el recto medial contralateral. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces se va la información, el núcleo oculomotor contralateral genera la información a su músculo directamente al recto medio y hace sinapsis con el fascículo longitudinal medial, que hace sinapsis en el núcleo contralateral del abducens, y de ahí digamos que la información se comunica y va a dirigirse hacia el recto lateral contralateral. Entonces digamos que la función es como si se va a mirar hacia un lado, entonces se activa el recto lateral ipsilateral y se activa el recto medio contralateral a partir de su unión en el núcleo del oculomotor, aunque el primer mensaje generalmente está desde el núcleo abducens.